porque este calor, ¿viste? El que es fanático de las plantas y no sabe cómo mantenerlas, Sí. se complica. Acá tenemos unas plantitas lindas enfrente, por ejemplo, estamos viendo. A veces una mínima lluviecita, ¿viste? Como que te restaura el pastito, todo lo que es Sí. pasturas, planta, todo lo que es verde, vuelve a la normalidad. Pero los días de sequía, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cuidar las plantas en verano y evitar, obviamente, que sufran ese famoso golpe de calor de la nada? Y por eso lo tenemos en comunicación telefónica a Lucrecia Pereira, que es ingeniera agrónoma. Lucrecia, buenos días. ¿Cómo estás? Quien te habla, Romina y Soraya, de Social Club y Misiones 4. Hola, buen día, ¿cómo están? Un Buenos placer días. saludarlas. Igualmente. Contanos cómo podemos hacer para cuidar las plantas. Yo tengo una pregunta para hacerte. Sí. La menta. Sí. La menta, viste que por ahí de la nada está linda y por ahí de la nada se secó y a veces Sí. uno cree que es la mano mala de algún vecino. Claro. El mal de ojo. Exactamente. Arrancamos con la menta, viste que justo es ideal para el mate, para el tereré en esta época. ¿Cómo hago para cuidar esa planta y algunas que otras? Claro. Bueno, específicamente la menta, Sí. depende de dónde esté. A ver, no hay una regla general para todas las, para hablarte de las plantas, pero Sí. depende de dónde esté. Si está a media sombra, si está en el sol Claro. directo, si está en macetas, si está en el suelo, en un cantero, está rodeado de otras plantas, hay mucha competencia. Son distintos factores que afectan al normal desarrollo de esa especie. En el caso de la menta específicamente, Sí. es una planta que necesita mucha agua. Sí. Mucha agua y te diría que más media sombra, no tanto el sol directo. Ah, bien. Viste que quizás muchos tenemos la costumbre de poner las plantas dentro de la casa, ya sea por estética o demás. ¿Todas las plantas pueden sobrevivir a algún ambiente cerrado? Mira, podemos clasificarlas a las plantas en plantas de interiores y de exteriores. Las plantas que comúnmente las ponemos en interiores son plantas tropicales, o sea, que necesitan temperaturas cálidas y no sol directo. Por eso son las que más se adaptan a estar en ambientes cerrados y con media luz, digamos, luz de la ventana o luz artificial. Sí. Esas plantas necesitan temperaturas cálidas durante todo el periodo de crecimiento, o sea, todo el año. Y son plantas tropicales. Sí. Esas, para que se mantengan lindas, verdes, urgentes, necesitan una luz, digamos, filtrada Sí. por la ventana. Que entra un poco de claridad. Sí. Claro. Claridad, luz, riego, no tan abundante, porque ya está en un ambiente, digamos, cuidado, Sí. y lo importante es la aireación. Sí, la primera consulta que fue el tema de la menta me pasó porque lo tenía en la sombra y un día volví del trabajo y de golpe estaba seca y digo, ¿será que alguien quiso arrancar un par de hojitas y de paso la dejaron ahí? Porque venía bien, ¿viste? Y después digo, ¿será algún calorcito que la habrá agarrado? Y la regaba siempre a la plantita. Venía creciendo bien y bueno, se me arruinó justo cuando empezaba el verano. Así que bueno, por eso también era ¿Qué planta, perdón, no escuché? la menta, por eso te preguntaba, la tenía en sombra bien sí, cuidada y bueno, y estaba igual a la vista de los vecinos, así que lo primero que calculé, digo, bueno, Claro. lo mejor un vecino malo, de mano mala, ¿viste? Me tiró una maldición sobre la pobre plantita. No. Pero, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, también para cuidar otro tipo de plantas que están bajo el sol siempre, para que no se arruinen? ¿Qué es lo que le podemos poner a la tierra, por ejemplo? ¿Qué es lo que es recomendable? Bien. Las plantas, hablamos de plantas de exterior. Sí. Entonces clasificamos en dos tipos de plantas a grandes rasgos. Las plantas de interiores, que son las que son plantas tropicales, es decir, que necesitan temperaturas medias de 20 grados, 25 todo el año, que es adentro de una casa, en un ambiente cerrado, con luz y agua de riego y ventilación. Eso es lo principal para que la planta esté bien dentro de los interiores. Sí. Que esté un ambiente ventilado, o sea, con aire acondicionado, buena ventilación de ventanas, que corra, que circule el aire. Ahora, cuando hablamos de plantas de exterior, ¿qué es lo que sucede? Las plantas de exterior están a la intemperie, tienen excesiva insolación, o sea que los primeros síntomas que vemos de una planta que está en el sol en esta época
es marchitamiento de las hojas, se enrollan, cambian de color, se secan las puntas, disminuye el crecimiento. Bueno, todos estos síntomas son a consecuencia del estrés que sufren las plantas por las altas temperaturas y la cantidad de sol que reciben durante el día. En nuestra zona, que es una zona de alta insolación, ocurren estos síntomas durante el mes de verano. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Con todos estos síntomas. Bueno, lo que hay que hacer es regar en horarios adecuados. No podemos regar a cualquier momento del día, porque lo que tenemos que reducir es la evaporación. Si nosotros regamos al mediodía, cuando el sol está directo sobre las plantas, se produce la evaporación y aumentamos el marchitamiento de las hojas. Claro, mira, eso no sabía. Creo que muchos no sabemos eso. ¿A qué hora es recomendable más o menos, Lucrecia, regar? Y regar en forma adecuada es a la mañana bien temprano, o lo que a mí más me gusta es el horario de la tardecita. Baja el sol y se comienza a regar. Así mantiene más tiempo la tierra húmeda también. Claro. Se recupera mejor la planta. Bien. Exactamente. En caso de que estén en el suelo, haces el riego abundante, tiene que ser un riego abundante que se humedezca todo el pan de tierra, toda la raíz. Y si está en maceta, recomiendo regar también la maceta para bajar la temperatura del recipiente y luego regar el sustrato. Sí. También hay que tener en cuenta que muchos tienen la maceta, digamos, y abajo ponen un platito. Yo, ¿viste? cuando tenía la plantita dentro de la casa. Hay que tener cuidado también, porque es agua. ¿Viste? Es agua. Más para ahora que estamos hablando todo con respecto del dengue, hay que tener cuidado de cambiar ese platito o tirar el agua que quede en ese recipiente, ¿no? Sí, por supuesto, hay que mantener limpio siempre. Y como para mantener el pasto así un día de mucha lluvia, pero igual uno quiere que se recupere más rápido, ¿qué es conveniente agregarle al pasto? ¿Y en qué momento, por ejemplo, algún tipo de abono que nos recomiendes para los que también están escuchando? Claro. Bueno, volviendo a lo que te decía, de qué hacer con los síntomas de un estrés por calor en plantas de exterior del patio, es aumentar la sombra, ya hablamos de los horarios de riego, aumentar la sombra con media sombra o, en el momento de mayor insolación, cambiar de lugar las macetas, si tienen macetas, o si no, incorporar la media sombra, el riego abundante y la fertilización, que es lo que me preguntaba. Sí, así es. Acá lo que tenemos que tener es plantas un poquito más vigorosas en esta época para que resistan más estas altas temperaturas y la deshidratación. Entonces se le hace una fertilización y un abonado a las plantas y macetas para que tengan una mejor estructura de celular interna, digamos, y resistan más. Fertilizantes que contengan muchos micronutrientes, que tengan contenidos de potasio, que es lo que le da la resistencia a las células para contener más el agua y no perderla por evaporación. Así es. Eso, ese tipo de fertilizantes es para mantener, digamos, la planta una buena estructura. ¿Y el abono vacuno es bueno para el abono orgánico? Sí, es muy bueno, tiene muchos nutrientes, pero debe estar bien, digamos, curado. No se puede traer del campo el abono con restos de materia orgánica sin descomponer. Porque ahí tenemos todos los microorganismos que van a actuar atacando a nuestra planta. Hay que esperar que se seque entonces y ponerlo seco. Airear bien. ¿Y en qué momento del año conviene hacer ese tipo de abonos sobre plantas, pastos? Y en todo momento. ¿A todo momento? ¿Verano también? Continuamente, sí, en el verano también. Bien. Continuamente renovando. Más ahora, con esta cantidad de lluvia que estamos teniendo, el suelo se lava. Vas a observar que si tenés plantas en macetas, la tierra se pone dura de tanto riego y de tanta agua. Se va secando, se va cerrando los poros y la planta se puede marchitar. Bueno, y una pregunta... Bueno, una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de las plantas. Ya que sos ingeniera agrónoma, te preguntamos las dos porque queremos saber, sacarnos esta duda. Rápidamente, ¿algo natural para el dengue? Sí, bueno, para el dengue, mira, en el jardín es donde hay muchos mosquitos. Sí.
Y donde es el lugar donde más se alimentan los mosquitos son de las flores del jardín, porque la hembra necesita, tomar el néctar, que es la parte dulce de la flor, para que le dé energía para poner los huevos. Sí. Entonces, el lugar en el jardín donde más vamos a hacer énfasis para rociar el insecticida va a ser en la zona donde hay más flores, y las más oscuras. Ah, las más oscuras. Sí. Citronela sería uno de los repelentes más rápido de conseguir, hoy en día sobre todo. Sí, en nuestra zona tenemos bastantes. Y también después hablamos de insecticidas, los piretroides. Todo lo que sean a base de piretroides son los que serían más eficaces. ¿Por qué? Porque dejan un efecto residual de muchas semanas. O sea que tenemos el efecto por varias semanas. Claro. Bueno, Lucrecia, entonces muchísimas gracias por sacarnos las dudas de cómo cuidar la planta, la señora